Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos el día de hoy y queremos que tú estés con nosotros, Señor. Queremos que nos ayudes. Queremos que hoy podamos entender tu buena voluntad, podamos entender cómo tú quieres bendecirnos a nosotros y a cada una de nuestras familias. Señor, ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir pantalla para empezar a hacer lectura de lo que vamos a compartir el día de hoy. En Hechos 16, en el versículo 22, hablando aquí de Pablo y de Silas, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este es una figura de lo que era el cepo, cuando es, se considera también un medio de tortura. Ahí encarcelaron a Pablo y a Silas y sus pies, dice que los metieron a ellos en el calabozo de más adentro y le sujetaron sus pies con un instrumento parecido a esto, con un cepo. Ahora, ¿por qué los encarcelaron? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue el motivo? Realmente Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, iban a una reunión de oración y entonces había una persona, había una mujer que seguía a Pablo, iba atrás de él, de Pablo y de Silas, y empezaba a hablar algunas cosas, pero definitivamente Pablo tenía claro que lo que esa mujer hablaba era, era causa de demonios que tenía, ¿verdad? Entonces Pablo se voltea hacia la mujer, la reprende, le pide que al demonio que salga de ella, era una mujer que se dedicaba a la adivinación, y pues en ese instante dice que el demonio salió de esa mujer. ¿Qué sucedió después? Que los dueños de esa mujer, este, pues se vieron ya emproblemados económicamente. ¿Por qué? Porque dice que vieron que se iba a, a ver afectadas sus ganancias. Ya no había ese espíritu de adivinación en esta mujer. Entonces, por eso ellos hicieron esa acusación y fueron y los presentaron a las autoridades y los acusaron, en cierta manera, falsamente. Y bueno, ya de ahí se desprende lo que vimos, lo que leímos ahorita. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Voy a parafrasear y voy a tratar de explicar cada uno de estos versículos. En el versículo 23 dice claramente que los azotaron mucho, los golpearon demasiado. Antes de azotarlos, en el 22 dice que los magistrados les rasgaron las ropas, les quitaron sus ropas. Era a espalda limpia, no había nada que pudiera amortiguar los golpes, no había nada que pudiera eh, amortiguar ahí los latigazos, los azotaron demasiado. No solamente los azotaron, los echaron en la cárcel. Y al estar en la cárcel, dice aquí en el 23 que mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, se los encargaron como unos presos de alto peligro, ¿verdad? Que estuvieran bien resguardados y realmente fue un maltrato muy fuerte, muy agresivo. El carcelero aquí en el 24 dice que recibió la instrucción de los magistrados e inmediatamente los metió en el calabozo de más adentro. En las prisiones hay diferentes áreas. Hay cárceles, hay celdas normales, hay áreas de visitas y también hay lugares, pues, de mayor resguardo, de mayor castigo, de oscuridad. En ese tiempo, lo que era lo más profundo, lo más oscuro, lo más miserable, ahí fueron a dar Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro. Y no solamente los metieron en lo más oscuro, en lo más privado, dice, sino que también les aseguró los pies en el cepo. El cepo les mostraba esta figura, este, imagínate ahí tener los pies después de estar azotado, después de estar golpeado, después de estar maltratado, que te metan en un lugar oscuro, que te metan en un lugar privado totalmente y aparte te inmovilicen. Estos instrumentos eran una tortura, era para inmovilizar. Entonces, hasta ahí, el haber ellos eh, reprendido, el haber ellos libertado a una persona que estaba endemoniada, les costó caro, les costó mucho. Sin embargo, dice aquí que ahí no para todo. Aquí no vemos que Pablo y Silas entraron en un desánimo, entraron en una queja contra Dios, entraron a decirle, Señor, ¿por qué si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo estoy predicando tu palabra, si yo lo único que quiero es hacer el bien? Yo pues iba camino a la oración, no iba a una cantina, no iba a un baile, no iba a hacer nada malo, yo iba a juntarme con otras personas a orar y se presenta una persona con una necesidad espiritual, yo en tu nombre echo fuera ese demonio y ahora se me viene todo esto. ¿Por qué, Señor? No, no vemos que sucedió nada de eso en Pablo y en Silas. Dice aquí, a la medianoche, a la medianoche, estaban orando, haciendo oración a Dios. A la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban orando, ellos estaban en comunión con Dios.
y luego empezaron a cantar himnos, seguramente salmos, seguramente himnos que hablaban del poder de Dios, de la salvación, del gusto de la salvación. Y ahí estaban los presos escuchando. Todos los demás oían. Pero no solamente los presos estaban escuchando, Dios mismo estaba escuchando. Dios mismo se estaba agradando de lo que Pablo y Silas oraban. Dios mismo estaba regocijándose con las alabanzas. No había instrumentos musicales, no había teclados, no había guitarras, no había eh, sonido especial, cuartos especiales con acústica muy fina, no había coros, no había nada de eso. De hecho, el escenario no era, no estaba climatizado, no era nada de lo que podemos hoy ver o imaginarnos cuando tú vas a un lugar, una iglesia, o que hay un concierto cristiano, nada de eso, ¿verdad? Simplemente había dos personas agradecidos con Dios, orando, oraban y cantaban himnos. Quizás oraban un poco y luego se ponían a cantar y luego seguían orando. ¿Y, y cuál era su audiencia? Los presos. Los presos oían todo eso. Yo digo que el Señor los escuchaba y que el Señor se regocijaba con ellos por lo siguiente. En el siguiente versículo dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por eso pienso yo que el Señor estaba escuchándolos y estaba contento con ellos, porque soltó su poder, porque este gran terremoto y este acto totalmente milagroso de que se pudiera cimbrar la cárcel y de que fueran abiertas todas las puertas y todos, las cadenas de todos se soltaron. Imaginémonos la escena. Está la cárcel, están las diferentes áreas, están de donde pueden poner a la gente o que quieren castigar más o de mayor peligrosidad, pero al fin y al cabo todos presos, al fin y al cabo todos con cadenas, todos con candados, todos ahí resguardados. Y viene este acto milagroso, se cimbra la cárcel, se cimbran los cimientos, se abren todas las puertas y las cadenas de todos se sueltan. En el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Esto que pensó el carcelero era lo más probable que pudiera suceder. Tú imagínate que al día de hoy, en cualquier cárcel, de repente sucediera que quedaran abiertas las puertas, pues todo el mundo, si algo desea un preso es salir de prisión. Si alguien, si algo desea una persona que está en la cárcel es quedar libre. Entonces el carcelero, esa persona a quien los magistrados le habían encargado rigurosamente que los, que los resguardara muy bien, se quedó dormido. Pero cuando despierta y ve las puertas de la cárcel, él inmediatamente sacó su espada y dice aquí muy claro, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto que dijo Pablo, todos estamos aquí, esto es otro milagro tremendo. ¿Qué estaban ellos cantando? ¿Qué estaban ellos orando? ¿Qué estaban ellos hablando? De tal manera que cuando los presos tuvieron la oportunidad de salir, que ya estaban las puertas abiertas, ya estaban las cadenas liberadas,
Ninguno se fue, ninguno se salió de ahí. Es como decir, yo de aquí no me voy. Esta reunión está especial. Lo que estos hombres están cantando es increíble. Lo que estos hombres están orando es increíble. Lo que estos hombres están viviendo, yo lo quiero. Tuvieron la oportunidad. Ahora, volviendo al versículo anterior, el carcelero sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Al día de hoy, si en una cárcel hay un escape, pues créeme que el director de la cárcel, los carceleros, los guardias, básicamente mínimo, se quedan ahí ellos presos, ¿verdad? Los responsabilizan a ellos, los dejan como responsables, pero en aquel tiempo la ley era distinta. Se te escapaba un preso y a él lo iban a matar. ¿De qué forma? Quizás lo iban a torturar, yo no sé, pero él pensó, él pasó por su mente, yo con la espada y me mato, ¿verdad? Ya se escaparon todos, o sea, ¿qué voy a hacer? Qué tremenda esta palabra de Pablo. No te hagas ningún mal, pero se lo gritó, ¿verdad? Le clamó a gran voz, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. En el 29, él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos a Pablo y a Silas les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para poder vivir como tú vives? ¿Qué tengo que hacer para que aún en medio de la adversidad, para que aún en medio del sufrimiento, para que aún en medio de las injusticias pueda tener el gozo que tú tienes, pueda experimentar el amor que tú tienes, pueda experimentar el cómo tienes esa tranquilidad, esa felicidad de estar con el Señor? Él está implícito aquí. Él, en otras palabras, es como dijera, yo estoy perdido, yo no estoy salvo, yo no tengo esa relación con Dios, yo no vivo esa vida que veo que tú vives, yo no puedo cantar como tú cantas, yo no tengo esa felicidad que tú tienes. ¿Cómo es posible que después de ser azotado injustamente, cómo es posible que después de que los meto hasta lo más profundo de la cárcel, cómo es posible que después de que los pongo en un cepo, en un medio de tortura, con todo y eso, en vez de que de tus labios salga una queja, te pones a orar y te pones a cantar? Este hombre llega temblando y les dice, por favor, ayúdame. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y qué tremenda respuesta en el 31. Ellos no le dijeron, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Ninguna obra. Simplemente tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero serás salvo no solamente tú, sino también tu casa. Imagínate, si este hombre se hubiera quitado la vida, si este hombre se hubiera suicidado, ¿cuánto daño iba a traer a su familia? ¿Cuánto daño iba a traer a su esposa, si es que estuviera casado, a sus hijos, a sus padres, a su familia? ¿Cuánto dolor es cuando hay una pérdida? Y más cuando ves tú que es por un suicidio.
Pero ahora Pablo les dice, Pablo y Sila, mira, cree en el Señor Jesucristo y vas a alcanzar salvación, tú y la bendición va a alcanzarte a ti y a tu casa. Recordemos la semana pasada que predicábamos acerca del endemoniado Gadareno. Una vez que él fue rescatado, una vez que él estaba vestido y en su cabal juicio, quería irse con Jesús, pero Jesús, ¿qué le dijo? Vete a los tuyos, vete con tu familia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Por qué? Porque quizás tú eres la persona que estás escuchando el Evangelio ahorita, pero Dios te quiere bendecir a ti, pero te quiere bendecir a tu esposa, quiere bendecir a tus padres, quiere bendecir a cada uno de tus hijos, quiere bendecir a tu familia. Y cuán importante es que tú obedezcas al Evangelio y cuán importante es que tú veas que si tú haces lo correcto en cuanto a la luz y la verdad que se te está presentando, puede ser un instrumento ahora de bendición para tu familia. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí Pablo y Silas fueron, este carcelero los saca, confía plenamente en que no se le iban a escapar, eso él ya no tenía duda, se los lleva a su casa y estando en casa del carcelero dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero no se conformó solamente con el recibir el evangelio. El carcelero creyó y, y le fue, tomó cartas en el asunto de tal manera que es como si se llevó a Pablo y a Silas y dijo, compárteme a mí y compártele también a mi familia. Y ahí están estos dos hombres a medianoche hablando la palabra del Señor. En el versículo 33, el carcelero, dice aquí, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Estaban heridos. Pablo y Silas estaban heridos. Pablo y Silas estaban muy golpeados, muy maltratados. Y este hombre les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Un bautismo que representa renunciar a tu vida y ahora vivir para Cristo. Un bautismo que significa que ahora para ti el vivir es Cristo, que Cristo es el Señor, que ahora tú estás decidido a seguirlo a Él. Esto que estaba haciendo el carcelero no es cualquier cosa, porque si alguien tenía claro el costo de seguir a Cristo, era este hombre. Él era testigo de cómo Pablo y Silas injustamente estaban padeciendo ahí por su fe, estaban padeciendo por el nombre de Cristo. Mas, sin embargo, ellos decidieron creer al Evangelio. 34. Y llamándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre ya estaba feliz, estaba contento con toda su familia de que habían encontrado una salvación, de que habían encontrado el perdón de sus pecados, de que habían encontrado propósitos para vivir, de que habían encontrado el camino verdadero. Sí, sí sabían de las consecuencias, sí sabían de lo que les espera, sí sabían que ahora, seguramente iban a venir momentos de dificultad, momentos de tortura, momentos de aflicción, pero no dice aquí que estaban tristes porque iban a padecer, no, estaba
con un gran regocijo, con mucha alegría. Quiero mostrarles un contraste de este mensaje del apóstol Pablo con un mensaje de la esposa de Job. Nada más quiero que observen esto. En Job 2:7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Job fue herido, le vino una sarna, una comezón, una cosa tremenda. ¿En qué parte de su cuerpo? En todo su cuerpo, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. De tal manera que dice que tomaba un tiesto, un pedazo como de piedra filosa, para poder rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces veamos el mensaje que le comparten a Job. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate, por un lado Pablo vemos guiado por el Espíritu Santo, por la misma presencia de Dios en la que estaban cuando estaban alabando y cantando, diciéndole a ese carcelero a punto de quitarse la vida, no te hagan ningún daño, no te hagan ningún daño, todos los presos están aquí, a ti nadie te va a decir nada el día de mañana, nadie se escapó, no te hagan ningún daño. Y el mensaje de la mujer de Job, de una persona cuando no está caminando con Dios, de una persona que se guía por lo que ve en sus ojos nada más y no entiende los propósitos de Dios, le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Ahora, esta frase de decir y muérete, no es de que tú digas, bueno, ok, me voy a morir. No, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y quítate la vida. Maldice a Dios y clávate una espada, busca alguna u otra manera, pero ya muérete. Pero Job le contestó, y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le hace una pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué metí parte de este mensaje? Para ver ¿cómo se llama? Este contraste. Cuán importante es que las personas que hemos recibido el Evangelio, que sabemos que el Señor nos ha perdonado, podamos estar atentos y podamos ver las necesidades de los demás y podamos ser una esperanza y podamos ser colaboradores de Dios y podamos ayudar a que gente pueda desistir de, de los intentos de suicidio. Gente que ya no quiere vivir. Gente que llega a decir, no tiene sentido mi vida. Es pura aflicción. Esta mujer sin Dios le da una recomendación a su marido, está sufriendo demasiado. Todo esto, ¿por qué Dios lo permitió? O sea, no es justo. Mejor ya maldícelo y quítate la vida. Y él dijo, no, todo lo que Dios me mande lo voy a recibir. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso no crees tú que era algo malo para Pablo y para Silas ser azotados? Pues si cada latigazo les dolió. El hecho de que le rasgaran todo su ropa, pues es algo súper vergonzoso. Tú imagínate que vas caminando, que de repente te pesquen injustamente, te lleven a la autoridad, pues ya vas asustado ahí, no sabes qué va a pasar, y de repente que te rasguen toda la ropa. ¿Te imaginas qué sentirías tú, qué sentiría yo? Y luego que escuches a alguien que te acusa y digas, oye, todo eso es mentira, no es cierto.
yo no estoy haciendo eso que la gente eh, de lo que me están acusando y luego que en ese momento te sentencien, te metan a la cárcel, el carcelero no tenga compasión de ti, sino que te lleve hasta lo más, hasta la celda más oscura y aparte de eso te ponga medios de tortura ahí, ¿verdad? Eso no lo consideraríamos como un mal, claro, diríamos, oye, ¿por qué me pasa todo esto a mí? O sea, sería algo, no serían cosquillitas, no serían de que me siento bien padre, no, sería algo difícil, pero es el mismo sentir. Pablo y Silas tuvieron ese mismo sentir que tuvo Job. ¿Recibiremos de Dios el bien? No. Si habremos de sufrir, sufrimos por el Evangelio. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, yo quisiera que tú pudieras meditar en tu vida y que medites en la palabra que este carcelero, en esa pregunta que él hizo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo esta persona reconoció que no era salvo? ¿Cómo esta persona se dio cuenta que en él no había la felicidad? ¿Cómo esta persona se dio cuenta que por él ya se hubiera quitado la vida? ¿Qué cosas son las que hay en tu vida? Oraba yo en este mensaje y veía lo siguiente, ¿cuál es tu espada? Pablo y Silas le dijeron, Pablo le dice, no te hagas ningún daño, se iba a hacer un daño con esa espada. Y hoy yo te pregunto a ti, ¿qué daño te estás haciendo? ¿Con qué medio? ¿Con adulterio? ¿Cuánto daño te haces a ti y cuánto daño le haces a tu familia, a tu pareja, a tus hijos? ¿Qué es lo que te daña? ¿Las mentiras? ¿Cuánto daño igual te haces a ti con las mentiras? ¿Cuánto daño le haces a los demás con las mentiras, con el engaño? ¿Qué espada es la que traes? ¿De injusticia? ¿Cuánto daño te estás haciendo a ti mismo al ser injusto? Quizás le ves un beneficio en una injusticia. Quizás obtienes beneficios económicos, pero te estás haciendo un daño tremendo a ti mismo y a los demás. Todo el pecado destruye. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Es como una espada que te va a matar. Que el día de hoy pudieras tú escuchar en tu mente de parte de Dios ese, ese llamado a que no te hagas ya más daño, a que no te destruyas a ti mismo, a que no conduzcas tu alma a la perdición eterna.
Al final de cuentas, esto es cuestión de decisiones. Este carcelero no se conformó solamente con decir, qué bueno que todos los presos están aquí, qué bueno que no se fue ninguno, qué bueno, me salvé, la libré, no voy a ser castigado el día de mañana. No, lo más valioso en este hombre fue que pudo obtener aquello que tenían Pablo y Silas, que era la salvación de sus almas. Que aún en medio de la aflicción, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las injusticias, el gozo nadie se los podía quitar. Y su meta en esta vida nadie se las podía cambiar, ni aún estando en lo más profundo de un calabozo. Ahí estaban predicando la palabra. Imaginémonos cuando los magistrados le encargan a este carcelero, ahí te los encargo, ¿verdad? Falta ver, digo, no dice aquí, pero falta ver si los llevó con empujones, falta ver si los maltrató también ese carcelero, falta ver con qué actitud, qué les dijo, y te puedas imaginar ahora que en vez de recibir una molestia o malas palabras, reciben de parte de Pablo y de Silas el Evangelio. Y cómo el corazón de estos hombres también, perdonando al instante, no tomando en cuenta nada, siendo imitadores de Cristo, porque en ningún momento Pablo y Silas le reclaman al carcelero, ¿por qué me maltrataste o por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué me metiste hasta lo más profundo? Tal pareciera que la decisión de ir al calabozo y del cepo fue meramente del carcelero, ¿verdad? Pero Dios quiere salvarnos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú entiendas que si tomas malas decisiones, que si escuchas malos consejos, maldice a Dios y muérete. ¿Cuánta gente ahorita amargada con Jesús? ¿Cuánta gente ahorita echándole la culpa a Dios por todo lo que sucede? Por todo las injusticias, por las guerras, y le echan a todo la culpa a Dios, pero no ven sus responsabilidades y no ven que Dios no tiene nada que ver, que al contrario, Dios lo que quiere hacer es bendecirlo, que es la maldad y es el pecado del hombre el que está causando estragos en las vidas de las personas. Todos esos presos, yo no dudo que también recibieron el Evangelio. Obviamente, cuando leemos algo en la Escritura, alguna enseñanza Dios nos quiere dar, pero no quiere decir que obró nada más en ese carcelero y su familia. Porque yo no creo que un preso, alguien que es un delincuente, alguien que está en la cárcel no por hacer cosas buenas, sino por hacer cosas malas, yo no creo que desaproveche la oportunidad de escaparse, a menos, ¿verdad?, de que Dios haya transformado sus vidas, a menos de que ellos dijeran, aquí acabo de tener una experiencia con Dios. Al día de hoy, mucha gente en la cárcel da testimonio de que ahí tienen encuentros con Dios, ahí tienen conversión de sus vidas, ahí encuentran la salvación. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ojalá y esto fuera como una tarea para esta semana. Ojalá y esta sea una pregunta que tú te puedas hacer. Ojalá y tú puedas preguntarte a ti mismo el transcurso del día de hoy, en la noche, mañana, pasado mañana, ¿soy salvo? Y si no lo soy, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo escapo de esta vida que llevo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vamos a orar. Señor, vemos que en todo momento tú
hablas, en todo momento tú obras. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a medianoche. En este caso, Señor, quizás mientras mucha gente dormía, tú estabas allí en esa prisión, bendiciendo a Pablo, a Silas, contento con lo que ellos cantaban, contento con lo que ellos oraban. Estabas abriendo la mente de cada uno de los presos de ese carcelero. Estabas haciendo misericordia a unos y a otros, Señor. Señor, confiamos que tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y específicamente, Padre, te pedimos que como obraste en la vida de aquel carcelero, de su familia y de todos esos presos que estaban ahí, así puedas obrar en la familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. De cada uno de los que estamos aquí cada domingo escuchando el Evangelio y que queremos aprender de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues meditemos en esta palabra, busquemos revisar nuestras vidas, echemos un vistazo a cómo vivimos nosotros, cómo vive nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, y entendamos que si no hacemos un alto y permitimos hacernos daños a nosotros mismos, el daño es para mí y para los que me rodean. Pero si obedecemos a esa voz que dice desde lo alto, no te hagas ningún daño, detente de atentar contra tu propia vida, detente de hacer desobediencia a Dios, pecados, maldades, entonces Dios puede traer bendición a tu vida, puede visitarte, puede cambiarte, puede darte nuevos propósitos y puede ayudarte a corregir y a rescatar todo lo mal que pueda estar tu familia por el mal ejemplo, por las malas decisiones, por la mala manera de vivir. Que entendamos que Dios es un Dios muy poderoso. Y tú mismo en este momento te puedes llegar a decir, es casi imposible. O sea, ¿cómo corregir la situación con mis hijos? ¿Cómo corregir la situación con mi pareja o con mi expareja? Cree en Dios y Él es un Dios todopoderoso. Pero lo primero que hay que empezar es detente de hacerte daño a ti mismo. Ya no te hagas ningún daño. Haz un alto.